a todas y todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Fabrizio Lorusso, soy columnista de este espacio del amigo Jesús Escobar Tovar en el Trotamundos Político y esta semana en la videocolumna vamos a platicar del tema Petro, Trump, Colombia, Estados Unidos y el texto y lo que voy a comentar se llaman Viva Petro. La respuesta del presidente colombiano Gustavo Petro a los actos provocativos y posiblemente criminales de Donald Trump, a saber, el trato indigno recibido por personas migrantes deportadas de Estados Unidos, ha desatado polémicas y apreciaciones a lo largo y ancho del continente. Para el derecho internacional, la actuación del Trump 2.0 representa una violación a los derechos humanos de las y los migrantes, pero para voceras y miembros de su gabinete recargado, se trata de sacar a como de lugar a los que su propio presidente, y lo cito, considera asesinos, capos de la droga, miembros de pandillas, las personas más duras que haya conocido o visto. Y sobre todo se trata de mostrarlo en los medios para compactar sus secuaces y la opinión pública interna, ¿no? Esto en el contexto de que también él indultó y sacó de prisión a todos los que participaron en los actos de Capitol Hill, un intento de golpe de Estado incluso contra Biden, ¿no? En ese enero de hace 4 años, cuando entró el demócrata a la Casa Blanca, y en el contexto pues de esa verborrea que se está ya concretando, sin embargo, en mm, varias medidas, órdenes ejecutivos y retorsiones ya en contra de diferentes grupos humanos, como los migrantes, pero también países. Así que el tema Petro-Trump ha estado unos días al centro de las crónicas de medio mundo y de los debates entre latinoamericanistas e internacionalistas, ¿no? Que serían los expertos de América Latina y los de las relaciones internacionales y también de los derechos humanos. Yo, pues mi formación es de latinoamericanista y por eso a veces entro también en estos debates en las videocolumnas porque pues es de interés fundamental seguir todo lo que pasa en el subcontinente, como lo decíamos, y en general en las Américas y en su relación con el resto del mundo, pero particularmente la relación México-Estados Unidos, Estados Unidos, América Latina, históricamente tiene sus complicaciones, sus logros, pero también sus problemáticas, ¿no? Entonces, esta fuerte presencia mediática, hasta académica del tema, ha servido menos para denunciar abusos de la nueva política migratoria estadounidense que para propagandear los supuestos éxitos e indicadores cuantitativos de la estrategia de Trump, eso sobre todo en el norte global o en los medios toda América Latina del mainstream, ¿no? O del establecimiento, como se dice. O sea, fue presentado todo esto como un gran éxito de Trump, más bien para efectivamente lanzar un mensaje tanto a los migrantes como a los países y para reforzar un discurso favorable a estas medidas que van normalizando incluso actos violentos allá en Estados Unidos. Entonces, en eso son cómplices muchos medios, digamos, dominantes en el continente. A las 3:41 de la madrugada del domingo 26, Gustavo Petro publicó un tweet, un X, que afirmaba lo siguiente: a las 6:45 am llegará el primer avión con deportados colombianos desde Estados Unidos, otro avión llegará hacia las 10, recibámoslo con banderas y flores. Pero 35 minutos después, probablemente tras ser informado de las condiciones del viaje para las personas deportadas colombianas, se retractó. Los Estados Unidos, y dice, no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros. Eso se da en el contexto de la criminalización a priori de cualquier persona que ingrese irregularmente a territorio americano, con ese debate de si han de considerarse como criminales, es decir, este, perpetradores de un delito penal, ¿no? O sea, inculpados frente a la justicia de Estados Unidos, o bien
una falta administrativa, por ejemplo, ¿no? O simplemente un acto que no tendría consecuencias. Bueno, ahora la línea es otra, ¿no? Es justamente poderlos tratar y como delincuentes y a faltas de documentos legales o todavía cambios en las leyes, bueno, empezamos a hacerlo en los medios. Y todo eso, de todo eso ha servido también esta polémica en ciertos medios de comunicación alineados con, podríamos decir, la ultraderecha global o esas medidas, ¿no? Que se replican con otros matices también en países europeos y ojalá no se den en el futuro en países latinoamericanos, en México, pero también lo hemos visto a veces en fronteras calientes, podríamos decir así, de nuestro subcontinente latinoamericano, ¿no? Pensemos entre Paraguay, Bolivia, Brasil, Argentina, o los venezolanos en Chile, el paso por México de la gente centroamericana también, sí suscita a veces reacciones xenófobas o medidas autoritarias. Entonces hay que cuidar ese aspecto para que efectivamente no hagamos como ellos, sino que encontremos soluciones creativas y humanistas, ¿no? Desde justamente también el humanismo mexicano que se expone, ¿no? Normalmente dentro de lo que es la 4T y todo eso. Entonces, pues hay que estar más atentos todavía, yo creo, desde la izquierda, a que ese humanismo se concrete también en actos que a veces en los últimos años también no hemos visto, ¿no? O que en donde México ha servido como tapón, efectivamente, como espacio de excepción, con graves violaciones también. Eso es histórico de por lo menos décadas, ¿no? Pero sobre todo las últimas 2 décadas, o con también su fase de militarizar el control fronterizo, como están haciendo los Estados Unidos. Entonces yo creo que sí es un tema que hay que resaltar, estemos en donde estemos, ¿no? En el Mediterráneo, en el sur de Italia, en las islas que reciben migrantes, pero que los quieren expulsar y los tratan de manera inhumana también allá. España, claro, Francia, Grecia, en donde los dejan días y días en barcos, sin condiciones higiénicas, cuando deberían de recibirlos, punto, sin chistar, porque es el derecho de asilo y no puedes, pues, digamos, dar ese trato humillante. Hablando de eso, el núcleo de la petición y la queja del colombiano, Petro, estaba justo en el trato humillante, dado a los colombianos y no tanto al rechazo a rajatabla de aviones con personas deportadas, lo cual sería básicamente violatorio del derecho internacional y de las prácticas consolidadas entre países. Nadie ha rechazado que recibir, digamos así, a sus ciudadanos. Pero en qué condiciones, ahí estaba el punto que los medios internacionales tergiversaron, ¿no? Acto seguido, el Departamento de Estados Unidos anunció el cierre de la sección de visas en su embajada en Bogotá a partir del lunes 27 de enero, mientras que Trump, directamente mediante la red Truth Social, amagó al país andino con aranceles de emergencia del 25% sobre las exportaciones a la Unión Americana, que aumentarían al 50% dentro de una semana. A eso Petro contestó con una medida especular en contra de importaciones estadounidenses a Colombia. Claramente el impacto sería más fuerte y negativo para Colombia, ya que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y mantiene cierto superávit comercial con ese país, y que además es su principal inversor extranjero. No obstante, el mandatario colombiano insistió en exigir mejores condiciones para sus ciudadanos. Trump amenazó asimismo varias cosas que vamos a ver cómo eso, de qué nos interesa, porque se va a repetir en muchos países ese paquetazo. Prohibición de viajar, revocaciones inmediatas de visas para funcionarios del gobierno colombiano, sus familiares y sus partidarios, ¿no? Como si fueran este, narcotraficantes, ¿no? Mejores inspecciones de aduanas y protección fronteriza de todos los ciudadanos colombianos y de carga por motivos de seguridad nacional. Entonces, controles. Sanciones de Hacienda, bancarias y financieras, y estas serían solo el comienzo, dijo. Y dice Trump, no permitiremos que el gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y el regreso de criminales que obligaron a ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Escribió el mandatario norteamericano, o sea, es otro delirio, ¿no? El regreso de criminales que fueron como obligados a ingresar a Estados Unidos, casi que como si Colombia los mandara, como si fueran agentes extranjeros. A esto Petro respondía en X que más de 15.000 ciudadanos estadounidenses
deberían regularizar su situación migratoria en Colombia. Más de 15.600, literalmente aludió también a la crisis del Darién, por donde pasan hasta 3 o 4.000 migrantes al año entre Panamá y Colombia. Y en el mismo tuit también habló de Venezuela, por la que millones emigraron de aquel país debido también a sanciones estadounidenses. O sea, ahí sí hay un fondo de verdad, no solo por ese motivo, claro, pero impactaron bastante las sanciones en que haya millones, casi 8 millones de venezolanos en el exterior, sobre todo en Colombia. Entonces, bueno, en otro largo post después, Petro retomó su habitual vena poética, pero también polémica. Escribió un discurso de manual latinoamericanista, historiador, con fuertes dosis de corrientes de pensamiento latinoamericano, como el arielismo, eso de Ariel contra Calibán, ¿no? Espiritual contra el materialismo, el antiimperialismo y antiamericanismo, la historia regional y el bolivarianismo, la unidad latinoamericana. Sus críticos le han tildado de irresponsable y macondista, que es como en Colombia se usa mucho ese término desde la novela de García Márquez, Cien años de soledad, de Macondo, que es este mundo en que viven los personajes, y se entiende hoy como alguien tendiente a sobreponer a lo real tintes de lo fantástico. Pero sus admiradores, y no solo en todo el continente y en las afueras, en cambio han celebrado como corajoso, meritorio desde la perspectiva de los pueblos nuestroamericanos el discurso de Petro. Ya para las 10 de la noche del mismo domingo 26, mediante un comunicado, la Casa Blanca confirmó un acuerdo con Colombia y el gobierno, levantar todas las sanciones implementadas o anunciadas, la deportación de las personas en aviones militares. Sin embargo, esto deberá ser en condiciones dignas, o sea, fue aceptada la deportación, incluso en esos aviones, pero en condiciones dignas, dice un comunicado de la Cancillería de Colombia, como con ciudadanos sujetos de derechos. Entonces, cada quien emitió su comunicado, se confirman los acuerdos, se subordina a esos acuerdos que no haya sanciones en la, digamos, en la semana siguiente, cuando menos, y Petro envía el avión presidencial a Estados Unidos para que se repatrien a sus ciudadanos de manera digna. Durante cada uno de los primeros 10 días de su segundo mandato, el presidente Trump ha defendido sus medidas coercitivas contra los migrantes, tachados y tratados de criminales, y saludó positivamente el lunes 27 de enero el hecho de que las autoridades de Colombia, dizque, como dice él, hubiesen dado un paso atrás en su postura de rechazar los aviones con colombianos deportados desde territorio estadounidense. Pero esto de por sí nunca había pasado. Petro no había refutado las deportaciones y los aviones como tal, sino las condiciones en que viajaban sus connacionales deportados. De paso, Trump ha aprovechado para ensalzar al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, que conformarían para él un gran grupo de gente. Esto delata una clara estrategia de compactación interna de los consensos y de la imagen de acción unitaria de los aparatos estatales contra el enemigo creado en Estados Unidos, las personas migrantes, ahora criminalizadas desde que pisan el territorio de la Unión. Claro, el otro gran enemigo es China, ¿no? Aparte de los migrantes y entre otros. Aquí dice también Trump, ¿no? Nos regañaban porque los teníamos encadenados en un avión y él, o sea, Gustavo Petro de Colombia, dijo, esta no es forma de tratar a la gente. Y Trump, ¿te gustaría ser el piloto de un avión? Tienes 300 personas sentadas en un avión, cada uno de ellos o un asesino, un capo de la droga, un capo de algún tipo, o jefe de la mafia, o miembro de una banda, y tú pilotas ese avión. No va a terminar bien. Bueno, si bien el argumento en algún momento al leerlo al inicio pareciera tener su lógica, ¿no? Como mucha gente que no quiere ser deportada en un avión podría hacer algún acto en contra del piloto o desviarlo o un suicidio colectivo, se imagina Trump, pues existen primero otras medidas de seguridad posibles y más respetuosas, además de que no habría necesidad de propagandear y hacer alarde mediático de la dureza, la eficacia de los aparatos represivos en la frontera y en el país. No deberían de estar exponiendo públicamente o juzgando públicamente a quienes fueron detenidos y expulsados.
como hemos visto en imágenes y videos. Igualmente, la presunción de culpabilidad para Trump ahora se ha sustituido a la presunción de inocencia, que es el principio general, por lo que en cada avión dice que habría puros capos y mafiosos, según el Tycoon, que es este magnate, presidente de Estados Unidos, y su banda de vocerías. Bueno, cabe señalar que también en Brasil, la policía, en Brasil, donde el sábado 25 de enero aterrizaron vuelos procedentes de Estados Unidos con personas en situación irregular a bordo, migrantes, está investigando el Ministerio Público allá posibles malos tratos de las autoridades estadounidenses. Se trata de vuelos con personas en su mayoría engrilletadas de pies y manos. El presidente Lula da Silva ha impuesto que en aviones estadounidenses, aquellos que hicieran escala, como pasó el fin de semana, en la ciudad amazónica de Manaus, por ejemplo, ninguna persona fuera esposada. Ya es territorio brasileño, además. Solicitó explicaciones por canales diplomáticos y también se sumó al reclamo de Petro sobre el maltrato recibido por sus conciudadanos. Un dato relevante, indicio de la alineación casi militar del establishment, antes globalista, pro derechos, y hoy ya modificado a derechista libertario, es que el 99% de los medios corporativos y hegemónicos del norte y sur global han sesgado enormemente la información con sus editoriales y titulares de corte neocolonialista y alineados al trumpismo. En síntesis, casi todos han hablado de que Trump se impuso sobre Petro, como si tratara de imponerse, ¿no? Obligándolo a recibir a las personas deportadas en los aviones estadounidenses, así que el colombiano habría reculado, dicen, desistido de sus pretensiones y el norteamericano habría ganado. Primeramente es embarazoso que se hable de quién gana, derrota o impone algo al otro, en estos términos de la prensa global, porque finalmente los únicos que realmente están pagando la crisis diplomática, cosas de este tipo, son las y los migrantes más vulnerables, latinoamericanos y de otras naciones, sin más. Un segundo dato importante entonces es que Petro solicitó y consiguió un trato más respetuoso a las personas migrantes de origen colombiano que fueron y serán expulsados de Estados Unidos y repatriadas a Colombia en aviones civiles y militares. O sea, consiguió que no fueran tratados como delincuentes, utilizados como carnaza mediática para fines político interno estadounidenses o como casos ejemplares para las y los demás latinoamericanos y extranjeros en aquel país, que era un poco el mensaje que manda Trump, es un mensaje de miedo, está como que amedrentando a buena parte de la población trabajadora de aquel país que procede del exterior, para que entonces no fueran esposados, encadenados, engrilletados y humillados al estilo de los esclavos. Eso sí lo logró Petro. Por otro lado, claro está que tanto los mensajes de Trump como los de Petro han tenido un alcance, una intencionalidad y una repercusión política tanto externa como interna a sus respectivos países. O sea, tiene una dimensión, claro, también de mostrar, de propagandear y política y que probablemente algo de esto estaba previsto o hasta calculado. Podrá repetirse cíclicamente con Trump en la Casa Blanca y con otros mandatarios, sobre todo mientras se acerquen procesos electorales nacionales o locales. Bueno, Colombia sería hasta 2026, pero está por ahí, se acerca. Y bueno, Estados Unidos es justo reforzar esta narrativa para el cuatrienio que viene, dentro de estas geografías y geometrías estratégicas regionales que son también variables, ¿no? Pedro se ha erigido acá a líder latinoamericanista de una siempre soñada y pretendida América Latina unida, quizás inalcanzable, contra el Calibán materialista estadounidense, por lo que incluso el presidente Lula en Brasil se sumó a ciertos reclamos en contra del maltrato de los deportados. La mexicana Claudia Sheinbaum subrayó que no pretende aceptar a ciudadanos no mexicanos deportados en territorio nacional y ha hablado de coordinación, aunque los hechos pueda terminar haciéndolo y México ha sido sin tratados al respecto, una especie de tapón y de tercer país seguro, formal o informalmente. Entonces ahí en la frontera también habrá que estar atentos realmente a lo que sucede. Y finalmente hasta Xiomara Castro, presidenta de Honduras y pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es el único foro en donde pues, no participa Estados Unidos y Canadá en las Américas, ella convocó
a reunión urgente de la CELAC latinoamericana para la semana, era para el jueves, pero aunque la reunión fue revocada y por el momento desconocemos exactamente los motivos, en el contexto de la crisis Petro-Trump de este fin de semana pasado, significó una señal convocar esa reunión de preocupación regional, pero también de respaldo a Colombia. No obstante, no duró mucho. Puede que la cancelación se deba a que las posturas de distintos países de la región frente a la agresiva política migratoria norteamericana sean muy divergentes. Y en efecto es así. Y al no poder encontrar un consenso sobre algún pronunciamiento conjunto y sin una adecuada y previa articulación, preparación de la reunión, la iniciativa podría resultar en un fracaso. De hecho, el cinturón trampista, como se le empieza a llamar, o cercano a Marcos Rubio en Latinoamérica, conformado por Argentina, Ecuador, quizás Costa Rica, Panamá, Paraguay, El Salvador, probablemente haya sido el motor o motivo para suspender esa cumbre de la CELAC. Y en el futuro próximo constituirá el principal freno a la unidad regional y a los mismos gobiernos de izquierda y progresistas como tal. Sobre todo si ellos deciden levantar la voz, como hizo Petro u otros, ante atropellos contra sus ciudadanos y economías. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente.